Gracias. Yo les agradezco su atención y procuro yo moverme, soy muy renuente a estar solamente parado, así que les agradezco que esto no les vaya a molestar. Bueno, cuando uno habla de neurobiología, es incluso uno de los conceptos desde el punto de vista académico más ambiciosos, porque es tratar de explicar. Lo que ustedes van a escuchar es lo que diríamos hasta este momento podemos haber revisado en las referencias bibliográficas, y esto implica bases, y no con esto ser deterministas y decir que es lo único que se sabe o es lo que puede explicar todo. Si bien existen factores biológicos acompañados de psicológicos y sociales que explican la violencia, lo que les voy a mostrar está muchísimo más cargado hacia la parte neurobiológica y cómo el impacto de las agresiones, de la violencia y de muchos de estos eventos deja una huella en el cerebro, un proceso neuronal que estamos prácticamente los que están involucrados en esto y lo sufren, a padecerlo en la vida, y de tal manera que este proceso puede implicar muchas patologías alternas. Entrando sobre el problema, es que la gran mayoría de nosotros entendemos este mecanismo como un fenómeno mecánico social que hace que las personas, prácticamente aquellos que padecieron violencia, la repitan en la vida y que sean vulnerables a muchos padecimientos y a muchos problemas. Y que este evento, bueno, se copia y que este evento tarde o temprano tiene una secuela. Y específicamente en las partes, hasta donde se entendía en la década de los 90 y a principios de este siglo, específicamente en las regiones del cerebro que estaban involucradas en la toma de decisiones. Pues bien, como les comento, tenemos tres aspectos muy importantes: el psicológico, el social, que incide sobre el biológico, y hay un determinismo de reciprocidad con estos tres. De tal manera que aparece una pregunta obligada: ¿hay comunidades sin violencia? Y lo interesante es que la violencia es inherente al desarrollo y a la convivencia humana. Y si uno lo hace de tal manera y lo va siguiendo, nos damos cuenta de algo: solamente en Arapey, en Nueva Guinea, y en Iruki, en Kenia, son las únicas dos poblaciones en donde se conoce que no hay violencia. De ahí en fuera, prácticamente este proceso de violencia y de comunicación entre los seres humanos, hay una relación directamente proporcional al nivel de competencia y los niveles de violencia, y si hay carencia, estos niveles de violencia se van presentando más. En relación a lo psicológico y a lo social, que nos vamos a después enfocar en lo biológico, ¿qué es lo que está detrás de muchos de estos eventos? De un desajuste emocional que se conceptualiza como un proceso de violencia. Baja autoestima, abuso de alcohol, un estatus ocupacional bajo y un abuso en la infancia, que solo acompañados estos tres están involucrados directamente con este proceso social. Pero también tenemos que, si nos vamos al aspecto psicológico, aspectos depresivos, de ansiedad, de culpa, de presencia, de estrés postraumático, trastorno de aplanamiento afectivo, que ahora no son la consecuencia sino la causa de estos eventos, también están involucrados. Pero si me voy al proceso biológico, este está involucrado en un aspecto muy sustancial. Si me voy al sustrato cerebral en este aspecto, voy a hablar de uno de los órganos más hermosos y maravillosos que tiene el ser humano y que nunca termina de conectarse y que está siempre en un proceso de adaptación, que pesa solamente 2% del peso corporal y que no obstante recibe entre el 15 al 20% del metabolismo, del flujo de sangre al cerebro, 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Esto obliga prácticamente al cerebro en condiciones basales a 1 litro por minuto. Y entonces este proceso de llegada de sangre al cerebro también está perfectamente regulado por los aspectos, los procesos emocionales. Al final, mi diapositiva final va para rematar este evento. Utiliza el 20% del cerebro del consumo de oxígeno total y en promedio nacemos con 100,000 millones de neuronas. Pero después de los 35 años esto va cambiando.
¿sí? Dirá la gente, bueno, 100,000 millones, para eso nos da dinero el CONACYT a los científicos, para conectar neuronas, ¿no? Para contarlas y entonces asociar este proceso a largo plazo. De estos 100,000 millones es, digamos, el promedio con el que nacemos. Después de los 35, 38 años perdemos entre 5,000 a 15,000 neuronas todos los días. Y esto depende de la dinámica de desgaste emocional que uno tiene, de si comió, de si descansó, si estamos en estrés o estamos involucrados en procesos de violencia, porque evidentemente son más. Y si no descansó, ya fueron más. Y entonces nos damos cuenta que este sustrato depende de cómo nos lo vamos gastando y qué facturas va llevando la vida alrededor de este producto. Y hoy podemos hablar abiertamente de cuál es uno de los módulos más avanzados en el cerebro, la corteza, específicamente la corteza que está relacionada con esta porción inferior del lóbulo frontal, que cuando la medimos en cuestiones de aceleración y de ver cómo se van conectando, tiene un proceso muy puntual. Somos la única especie capaz de entender por qué lloramos, de dar un significado a nuestras emociones y de hacerlo a lo que estamos haciendo en función de planificar el futuro. Ninguna otra especie hace esto. Y si lo vemos y lo razonamos, tenemos un posicionamiento anatómico que lo hace perfectamente. Esto quiere decir que los grupos neuronales y las redes neuronales que están en esta corteza cerebral tienen y establecen la generación de un potencial de membrana de reposo que les permite una baja resistencia y a su vez una integración de información que hace que las estructuras que están por debajo de él, entiéndase la amígdala cerebral, no disparen antes que él. Esto quiere decir abiertamente que es la corteza prefrontal la que toma las decisiones y las que las planea. Pero el problema es que este proceso no es rígido, que a lo largo de la vida, y dependiendo también del momento en el que estemos parados, esta corteza prefrontal se puede ir y nos deja prácticamente con la emoción a flor de piel que esté generando el área tegmental ventral, el accumbens o la amígdala cerebral. Quiere decir que este proceso de control lo podemos perder por momentos y que somos una especie también muy vulnerable a eso y que tenemos la genética para hacerlo y que si además tenemos una retroalimentación social para que esto se dé, pues esto entonces se hace cambiante al cerebro, que puede aprender del fenómeno, cierto, pero que esta corteza no siempre está presente. Y que hoy sabemos que, pues, si nos privan de privilegios, si tenemos una frustración social, si sentimos desamparo o estamos en una escasez, pues nos hacemos rivales de alguien. Y este es el proceso de inicio de un evento biológico que realmente genera estos cambios en la activación, en el tiempo, en el espacio y en la frecuencia de la corteza prefrontal, un incremento en la actividad del sistema límbico y nos hace violentos. Una reverberancia de ganglios basales del hipotálamo y una sustancia grisa periaqueductal, que esto es interesantísimo. Si revisáramos artículos de hace 10 años, queridos colegas, veríamos que la sustancia periaqueductal está relacionada con el dolor y que es un procesamiento que netamente nos hace entender que activa al sistema dopaminérgico y al de opioides para tratar de mitigar un proceso que difícilmente se atenúa. Sin embargo, hoy sabemos que este evento está presente en todos los momentos de inicio de conductas violentas. Entonces, estos ganglios basales, que si bien están controlando el movimiento, tienen un control fino de movimiento, son también reverberantes de información. Si algo no nos parece, son los ganglios basales lo que está constantemente reverberando información. Y llega un momento en que el ganglio basal toma control e incluso nos aparta del fenómeno de objetividad y de análisis de información que tenemos enfrente y nos hace obsesivos. Entonces, esto junto con el hipotálamo, que lo voy a tomar más adelante, predisponen a la fuga, al ataque, a hacer conductas anticipatorias de interpretación muy importante de los eventos conductuales cotidianos. Y somos impulsivos y violentos realmente porque entonces se queda prácticamente activado un sistema que la neuroquímica ya cambió. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina hacen que prácticamente disminuya la activación de la corteza prefrontal, cambie la organización del giro del cíngulo en cuanto a la filtración de estímulos. Y entonces este proceso cambia notablemente. Lo que genera un proceso inicial que en otros momentos no lo haría, con este cambio neuroquímico nos cambia el umbral de disparo de muchas neuronas, en especial del sistema límbico.
Y es ahí en donde nos quedamos. El hipotálamo y la amígdala cerebral pareciera que se quedan solos sin este proceso de control, de contrarregulación. Y en específico, cuando se acompaña de una activación de la amígdala cerebral, en especial la derecha, que tal pareciera que tiene este proceso especial a la derecha de irritación y de procesos de conexión para toma de decisiones inmediatas, pero tampoco en este contexto para mediar las consecuencias de lo que vamos a hacer. Es esta amígdala cerebral derecha la que tiene mayor conectividad, por ejemplo, de esos 13 núcleos que tiene, para mediar, por ejemplo, una sobreactivación del sistema límbico, específicamente en los ganglios basales, y una disminución prácticamente absoluta de la corteza prefrontal izquierda. Bueno, y esto quiere decir que entre más dopamina, menos corteza prefrontal, y entonces no hay control de la conducta, se va. Y los primeros estudios que se tuvieron históricamente de esto fueron, pues, con los asesinos seriales o con aquellos que estaban involucrados con una incapacidad de control de la impulsividad que tenía. ¿Qué es lo primero que se encontró? Una prácticamente atenuación de la función de la corteza prefrontal. Y por ahí empezaron a dar evidencia anatómica de este evento. Vinieron estudios neuroquímicos y lo que se entiende claramente es que la dopamina junto con la serotonina están involucrados en este inicio, en este luz verde que da el procesamiento para iniciarlo, pero la oxitocina y los opioides parece que paran este evento por mecanismos distintos, con moduladores muy importantes como son los esteroides sexuales. Entre más testosterona, mayor integración, por ejemplo, de la organización, al menos de la amígdala central, que hace la testosterona en los varones. Y todavía más en este proceso. Las adrenales parecía que estaban jugando un papel muy importante porque el cortisol está involucrado con eso. Voy a presentarles a continuación, más adelante, un artículo publicado en junio del 2018, el cual, bueno, si ustedes quieren se los puedo facilitar, sobre la hipótesis específica del hipotálamo lateral y el evento del cortisol, cómo atenúa esto y cambia totalmente la historia de un cerebro violento. Bueno, hoy sabemos que también la vasopresina, la hormona antidiurética que antes hubiéramos pensado que qué caramba tenía que hacer, ¿no? Con una regulación a nivel cerebral, hoy sabemos que también cambia la integración entre el hipotálamo y el giro del cíngulo. La noradrenalina, el cortisol y las linfocinas interleucinas, generando procesos incluso como si fueran inflamaciones crónicas. Por lo tanto, ignoramos los impulsos, confundimos abnegación por ascetismo, y entonces este proceso no solamente inicia hacia afuera, sino también hacia adentro, generando conductas destructivas. Esta parte neuroquímica, hoy lo sabemos, que si la serotonina disminuye, que se dan sensaciones de dolor profundo, viene una parte muy esencial. Los detonantes que generan dolor no se dan cuenta que esa violencia es innecesaria. Y entonces, no solamente le dejamos este módulo a la corteza prefrontal, sino la interpretación que se tiene de esto. ¿En dónde está el problema? Y es aquí donde versa esta sesión. ¿Existen cambios anatómicos en el cerebro por la violencia? Es decir, por la víctima de la violencia, que va a repercutir y va a generar más violencia después. Hoy lo podemos decir claramente que sí. Y que estas consecuencias y que esta huella anatómica es uno de los principales predisponentes sobre esos fenómenos de agresión. Pero también existe un periodo crítico. Esto no es lo mismo si sucede antes de los 8 años, que entre los 8 y 12 años, que después de los 14, 15 o 16 años. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, si hacemos un análisis de la organización neuronal, sabemos que esto depende netamente de cómo una neurona responde a impulsos y cómo se integra. Y a una mayor diversificación de impulsos, esto permite una mayor actividad neuronal y una plasticidad neuronal que se explica anatómicamente por una mejor integración de información. Hoy sabemos que ambientes enriquecidos, esto favorece una mayor conectividad neuronal. Bueno, y una de las estructuras en donde se ha estudiado esto fabulosamente es el hipocampo. Un hipocampo que es estimulado, un hipocampo que está recibiendo estímulos constantes, es capaz de reorganizar redes neuronales y de una manera práctica, desde las 2 primeras horas de estímulos, puede ser capaz de que el hipocampo modifique árboles dendríticos y esto puede mantenerlo incluso por siempre, por la vida de esa neurona. ¿Qué es lo que hoy sabemos? Que estos periodos críticos en el cerebro humano es entre los 8 y los 12 años. Hay 3 módulos esenciales en el cerebro humano que está involucrado en esto. Uno es la amígdala cerebral, el otro es el hipocampo
y el tercero es el giro del cíngulo, sacando esto a la corteza prefrontal de este proceso. Esto quiere decir que la plasticidad neuronal de estas tres redes neuronales, de estos tres sitios, es fundamental lo que está pasando entre los 8 y 12 años, porque tal pareciera que es el sitio, es el momento crítico de la vida en donde la reorganización de estas redes neuronales y de esta reverberación es fundamental. Imagínense nada más, un sitio donde se memoriza, donde se pone atención, hipocampo. Un sitio donde se interpreta emociones, giro del cíngulo. Y un sitio donde se generan las emociones, amígdala cerebral. Los tres, los cableados pueden cambiar. Y estos cableados pueden mantenerse totalmente atenuados o aletargados o hiperactivos, dependiendo del estímulo que yo le esté presentando. Y que este estímulo, a su vez, en la vida se atenúe o de otra manera se hiperactúe sobre un mismo detonante. Y que cuando lo cuestionamos y decimos, ¿por qué hizo tal o cual cosa? Es porque esos algoritmos los aprendió. ¿Por qué el cerebro tendría que hacer algo que no sabe? Por eso, una persona que escucha mentiras, que es violenta, que abandona, ese proceso es muy fácil analizarlo y mantener y decir claramente que lo aprendió entre los 8 y 12 años de edad. Esta es una parte crítica de la vida. Y este es un proceso que nos toca a nosotros, como responsables de la salud mental, ahora aprender e interpretar y llevarlo en la vida. 8, 12 años es el momento en que estas estructuras anatómicas se cambian, se reestructuran, se reorganizan y la plasticidad neuronal cambia. Y hoy lo sabemos. Y fíjense nada más, déjenme decirles que esta publicación, hecha en este año, publicada en este año, en una revista muy prestigiada, indica claramente que de esto, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la modificación y por qué se cambió este cablerío neuronal? Este proceso de cambios en la conexión de estas vías. Estos estresores agudos generan una hiperfunción del eje hipotálamo hipoficiario adrenales. El cerebro interpreta que no podemos librarnos de esta agresión, de esta conducta, de este ambiente nocivo. Y entonces estamos generando muchísimo cortisol. Y es una manera de adaptarnos. Si bien el cortisol, los niveles de cortisol, todos los días los elevamos en promedio, antes de las 5 o 6 de la mañana, promedio, ¿no? El proceso es que si está en constante estimulación, este cortisol se llega a mantener. Pero esto no puede mantenerse por mucho tiempo, por muchos años. Y esta plasticidad neuroquímica entonces va generando que se genere una modificación, un cambio alostático. ¿Qué quiere decir? Nos adaptamos a ese sistema, a ese proceso. Ahora entiendo que afuera hay mucha agresión y poco a poco se empieza a disminuir esta función. El hipotálamo lateral empieza a hacerse menos sensible al cortisol que él dio la orden que se diera. Y por lo tanto, gradualmente generamos una disminución en la liberación de cortisol, una desensibilización. Y la corteza adrenal empieza a liberar menos cortisol cuando debería haberlo liberado en otro momento. Y entonces nos vamos del lado contrario. Ahora tenemos un fenómeno de hipofuncionalidad. Y entonces esta agresión se puede facilitar por los cambios en las redes neuronales que en un momento les voy a contar. ¿Cómo sabemos toda esta historia? ¿Cómo se puede ir armando? La corteza prefrontal tiene que ir gradualmente inhibiendo tanto a la amígdala como al hipotálamo. Sin embargo, cuando ya no tenemos eje hipotálamo, cuando está suspendido el eje hipotálamo adrenal y el cortisol se empieza a desensibilizar, las redes neuronales están cambiando. ¿Cuál es el punto esencial? Ustedes saben, y lo voy a mencionar en un momento, que el cortisol, normalmente tenemos este pico antes de empezar el día, pero cuando tiene situaciones de estrés, el cortisol no solamente tiene eventos genómicos, sino también tiene eventos no genómicos. ¿Qué significa esto? Empieza a incrementar la conductancia de calcio, por ejemplo, en neuronas del hipotálamo y neuronas de la amígdala cerebral y del hipocampo, empieza a disminuir su funcionalidad y las mata. Es un inductor de apoptosis neuronal. De hecho, este estudio, publicado en Science, nos muestra claramente que las primeras neuronas en irse en un estrés sostenido son las del hipocampo. En estudios, en la Segunda Guerra Mundial, en estos campos de concentración, estudios post-mortem, se dieron cuenta de algo muy importante. Si algo es lo primero que se muere en el cerebro en un estrés sostenido, y esto directamente por los niveles de cortisol, son las neuronas del hipocampo y específicamente del área CA1 y del área CA3. Es decir, no solamente la que entra, sino la que mantiene los procesos de atención y memoria. Y ante esto, buscando
contraponer un evento metabólico que nos está diciendo, tienes que poner atención porque es muy grave lo que está pasando afuera. A la larga empieza a modificar esta red de comunicación neuronal. Como ustedes saben, el cortisol tiene la actividad de regular funcionalmente el transcrito de 4 enzimas fundamentales en la bioquímica básica, que esto es muy importante en el metabolismo cerebral. Ustedes se acuerdan que en negro está la glucólisis del ciclo de Krebs y en rojo las enzimas que están contrarregulando esta hormona cortisol. Entonces tenemos a la fosfatasa, la glucosa fosfatasa, fructosa bifosfatasa, fosfonalpiruvato carboxisinasa y piruvatosinasa. Estas enzimas, en cuestión de que usted le ponga cortisol, automáticamente se elevan, paran el proceso de glucólisis y generan un incremento en la producción de glucosa. Pero no solamente eso, son proteolíticas. Y no solamente eso, son lipogénicas. Y a la larga este proceso también bloquea concentraciones de calcio, en este contexto de la salida de las bombas, de las ATPasas de calcio. Y este proceso empieza a descomponer eventualmente la neuroquímica de un cerebro que finalmente modifica y termina matando una neurona. Pero lo interesante de todo esto es que este artículo publicado en Science menciona por primera vez algo muy interesante. Esta huella no solamente se va a quedar en esa generación, sino generaciones posteriores. Y aquí, una de las grandes, aperturas sobre esta discusión es sobre la metilación que se pueden tener, ya sea proteínas o directamente sobre el DNA. Es decir, estos efectos de cambios epigenéticos, que a lo mejor no nos tocaba tener, pero el hecho de estar metilando va modificando el comportamiento de la activación de enzimas y a su vez esto predisponga a que se llegue más temprano a una apoptosis o que disminuya la consecuencia de ese linaje celular, hablando específicamente de neuronas. Pues bien, este artículo publicado por Casillas, también en junio del 2018, indica claramente que el estrés temprano en la vida, entiéndase entre los 8 y 12 años, tiene efectos directamente sobre estos cambios epigenéticos que modifican la activación y cómo se va a expresar esta información en el DNA, desarrollando prácticamente patologías en el sistema nervioso central y no solamente en el funcionamiento, sino también en la anatomía. ¿Y hacia dónde va esto? Uno de los elementos básicos es la funcionalidad de la amígdala cerebral, que prácticamente en todos es un incremento en su funcionalidad. Y por otro lado, tenemos una disminución en la función desde las cortezas sensitivas, desde el cuerpo calloso, desde la ínsula y cambios en la conectividad que tiene la corteza prefrontal con el cerebelo. Esto quiere decir que dependiendo del estímulo de la agresión, estos cambios neuronales van a permitir cambios en toda la vida. Déjenme presentarles esta tabla que es sumamente interesante. Esta es una revisión de muchos años, publicada, les reitero, hace apenas 2 meses. Si vemos los diferentes tipos de traumas o detonantes que pueden estar expuesto el cerebro de los niños, en este caso, en edades tempranas, y cómo esto puede tener cambios a nivel ya de edad avanzada. El abuso sexual, el abuso físico, la negligencia física, el abuso emocional, la negligencia emocional, el maltrato emocional y la negligencia. Es evidente que el abuso sexual es el que permite una disminución en el volumen muy importante del hipocampo, de la corteza prefrontal, de la corteza somatosensorial, de la corteza visual, pero principalmente del núcleo caudado y del cuerpo calloso. Esto prácticamente deja una huella sustancial para toda la vida. 2 hemisferios cerebrales que no se van a conectar, una mala interpretación de información y todavía más, un procesamiento en donde lo primero que se va a ir es la capacidad de retención. El mensaje es, ¿para qué quiere seguir el cerebro recordando algo que le genera tanto dolor, que le genera tanta molestia? Y este es uno de los principios anatómicos básicos sobre el abuso sexual. Y evidentemente deja la sobreactivación de la amígdala, una violencia a flor de piel, una interpretación inmediata de un evento que a lo mejor cualquiera de nosotros podría haber dicho que eso no era un detonante específico y que lo genera y lo va a hacer. Pero también tenemos que en segunda parte el abuso emocional es el otro. No solamente el abuso sexual, sino el emocional está involucrado en este evento, también de disminuir al núcleo accumbens, a la corteza somatosensorial y dejar a la amígdala cerebral sobreactivada, prácticamente para toda la vida. Y en este contexto, bueno,
En tercero está la negligencia emocional. Ya sé que ustedes van a decir de qué depende uno con respecto al otro. Uno es directamente generando una violencia sobre los hijos y el otro tal vez no haciéndoles caso, que es seguramente otro tipo de violencia a la que está expuesto una persona desde las tempranas edades de la vida. Pero lo que sí queda muy marcado es que la negligencia emocional deja una disminución del núcleo accumbens en cuanto a su volumen, y este proceso pues implica claramente que si el núcleo accumbens lo vemos o lo analizamos, es el principal factor de liberación de dopamina en el sistema nervioso central, en el sistema de recompensa. Nos reímos todos los días por el núcleo accumbens o por su activación del núcleo accumbens, por su integración. Prácticamente un ser humano promedio, antes de los 20 años se ríe de 60, 80 veces al día. Nos causa risa cualquier cosa a esa edad. Y sin embargo ya tenemos 35, 40, 50 años y no esbozamos no más de 20 sonrisas al día. Y esas incluso muy complicadas. El cerebro se hace cada vez más rígido en su forma de interpretar, pero también esto por una disminución en la concentración de dopamina a lo largo de la vida, pero también por una disminución específica del número de neuronas y de la densidad que tiene el núcleo accumbens. Bueno, hoy sabemos que un evento trágico en la vida, el común denominador es ir sobre el núcleo accumbens y prácticamente quitarlo en el entorno emocional. ¿Cómo le puedo decir a alguien que disfrute la vida si ya tiene un cambio anatómico importante aquí? Y ante este contexto, déjenme decirles que la otra parte es cómo el estriado ventral se acaba y su actividad queda prácticamente metida en un proceso de no modificar y de no generar prácticamente una respuesta fehaciente para la vida. Finalmente, el abuso físico pues, está involucrado también con estas disminuciones, tanto en el cuerpo calloso como en el núcleo accumbens, pero ustedes se dan cuenta de este factor. Es como vamos aislando al cerebro de estructuras que comúnmente es, te interpreto, me acuerdo, me emociono y doy una respuesta, se va fragmentando anatómicamente y esto fisiológicamente tiene un impacto en la vida. Y bueno, nos queda muy claro que en el maltrato emocional lo que se va y lo que disminuye en densidad es la corteza prefrontal. Así que con este proceso nos damos cuenta que los estímulos van cambiando la sensación perceptiva y que esto va procesando prácticamente cambios en los procesos de aprendizaje. Y que entonces tenemos cambios no solamente en la corteza, sino también en estructuras subcorticales y que a la larga, bueno, esto también va cambiando la neuroquímica cerebral. Vamos disminuyendo a aquellos individuos que están envueltos en esta agresión constante, serotonina, se reduce el GABA, se incrementan las respuestas a glutamato y acetilcolina. Entonces, todo el sistema se está preparando para una agilidad de respuesta, de latencias cortas y de un proceso que a la larga va descomponiendo gradualmente esto. Normalmente, si me voy a la amígdala cerebral, de esos 13 núcleos fundamentales, déjenme decirles de 3 muy importantes. La amígdala central, la amígdala basolateral y las masas intercaladas. Este sistema es maravilloso. Entran 2 estímulos y uno dice, bueno, pues en la medida que estos 2 estímulos entran, prácticamente las masas celulares intercaladas, y esto es por primera vez, dan una respuesta a la amígdala cerebral prácticamente de ida por vuelta. Quiere decir que la amígdala, como no tiene contexto, filtra y no filtra. Y lo que manda es una respuesta directamente proporcional. Ya sé que usted va a decir, sea más específico, doctor, y con todo respeto al sitio en donde yo estoy. Una mentada de madre inmediatamente genera una conducta directamente responsiva. Sin embargo, el proceso va cambiando cuando entra la corteza prefrontal. Y dicen, hey, quien te está hablando muy fuerte, quien te está mentando la madre es tu jefe. La corteza prefrontal entra y automáticamente el proceso cambia el estímulo condicionado y la respuesta prácticamente se inhibe. 2 elementos básicos se suscitan aquí. Uno es sobre la amígdala basolateral, la central prácticamente no tiene este filtro. El aeropuerto de salida de la amígdala cerebral es prácticamente libre. Simplemente lo que está atrás es lo que está involucrado en esto. Estas masas celulares intercaladas que gradualmente se están llenando de estas fibras de la corteza prefrontal, disminuyendo la activación de la amígdala cerebral. Contexto. Esta es parte del aprendizaje que tenemos en la vida. Una entrada de corteza prefrontal que va inhibiendo las masas intercaladas, que va activando las masas intercaladas, que a su vez van inhibiendo el proceso y también van entrando sobre la amígdala basolateral, disminuyendo y atenuando el proceso de interpretación que puede tener la amígdala cerebral de un estímulo. Qué feliz seríamos si todos aprendiéramos de esta manera y que este proceso se entendiera así prácticamente para siempre, pero no. El problema
es que el giro del cíngulo recibe información de esto que se está dando y a lo largo de la vida empieza a meterse el hipocampo y entonces la respuesta de la conducta se prende. Y entonces empezamos a generar respuestas que si bien las habíamos entendido, el hipocampo las empieza a fortalecer. Y entonces es aquí donde este sistema se empieza a cambiar y en términos generales es la amígdala la que se queda hiperfuncional. Por estos cambios de desensibilización del cortisol, por estos cambios de retroalimentación de cambios epigenéticos y de una mala interpretación que va a tener el giro del cíngulo y una disminución de la actividad de la corteza prefrontal. El fenómeno violento, que si bien deja huella, también tiene ese aprendizaje y este proceso se va a continuar por muchos momentos en la vida y esto a la larga pues, son facturas que vamos pagando. La conducta hace entonces que la plasticidad final se queden obnubilados el giro del cíngulo y la corteza prefrontal con un hipocampo que está prácticamente atenuando y haciendo que aprendamos y esta conducta queda trastocada por modificaciones en estos 3 sitios específicos de la amígdala cerebral. Bueno, las consecuencias son importantes. Por eso, la vulnerabilidad, ¿en dónde aprendemos esto? ¿Cuándo lo aprendemos? ¿Con quién lo aprendemos? Y la huella anatómica que se queda en el cerebro. Y si no tenemos el contacto y la habilidad para primero identificarlo y eventualmente modificarlo, pues nos damos cuenta que los adolescentes son los primeros en manifestar estos datos, o los adultos jóvenes. 75% de nuestra actividad es netamente, de todos los días, es interpretación. Está basada en la subjetividad que usted tiene. Yo le digo, bueno, ¿qué opina de esto? Si usted viene enojado porque Periférico estaba lleno y no iba a llegar aquí, ¿no? Y era de su interés estar aquí, viene molesto. Pero, ¿qué diferencia si usted viene contento, feliz, desayunado? Y está aquí y dice, bueno, me suena interesante esto. Es más, vamos a tomarle una fotografía a la diapositiva. Usted está contento. En términos generales, este proceso, esta subjetividad, si usted lo analiza el día de mañana, usted va a decir, ¿de qué diablos me hablaba Eduardo Calixto? Esto no lo entiendo, ¿por qué dijo esto? O puede decir, caray, ahora lo entiendo mejor. Esta subjetividad está basada en estos eventos de neuroquímica específica, que todos los días vamos cambiando. Bueno, el problema es que una emoción amplifica la señal. Sin emociones, las señales de aprendizaje no se potencializan. La entrada de una información, de un input al hipocampo, si usted no le pone dopamina o le quita mediadores que la dopamina puso, la neurona puede ser que aprenda, pero rápidamente atenúa el proceso, lo desensibiliza. Y esa es la parte que nos toca a nosotros también analizar, con estas personas sujetas a la violencia. Hay una adaptación y una habituación constante que tenemos todos. En la medida que usted está poniendo un estímulo constante, el sistema nervioso central dice, ya me lo sé. ¿Qué de nuevo tenía esto? Y ese es el punto. Atenuamos con mayor facilidad los fenómenos agresivos, con un sistema que está nada más aceptando cierto tipo de información, pero cuando ya algo no lo interpreta adecuadamente y está basado en su subjetividad, viene la violencia como consecuencia. Violencia genera cerebros violentos que dejan cambios anatómicos que van a permitir que a lo largo de la vida se perpetúe esto en la siguiente generación. ¿Y cuáles son las primeras conclusiones? Nuestra etapa vulnerable, 8 o 12 años. ¿Qué estamos haciendo con estos niños que están saliendo de la primaria, que están entrando en estos momentos a la secundaria? ¿Qué es lo que hicimos mal como generación tal vez de no ver esa parte y en ese contexto? Hoy no sabemos, esto es el hallazgo que tenemos y digamos de alguna manera, esto es lo más nuevo que se puede usted analizar. Una desensibilización al cortisol con un cambio anatómico, con una posible variación en los procesos epigenéticos. Pero también, ¿qué es lo que viene? De todas las emociones, la única que gasta más energía es la tristeza. De ese 25%, ¿se acuerdan que lo mencioné en la diapositiva número 2? Si algo nos hace humanos es interpretar también la tristeza. Y estas neuronas espejo, esta activación del giro del cíngulo, este cambio en los niveles de serotonina, con este incremento en la actividad de la amígdala cerebral, esto hace que poco a poco vayamos perdiendo este fenómeno. Hoy sabemos que el estrés sí cambia la interpretación de las emociones. Y sin ser violentos,
en un ambiente de estrés, hace que esto se vaya atenuando. ¿Qué significa eso? Si yo encuentro un proceso de tristeza y estoy en un ambiente en donde hay tristeza también, nos podemos llevar y nos contagiamos de este evento con mayor inmediatez. Sin embargo, si yo vengo estresado y veo tu tristeza, y entre más grande sea mi nivel de estrés, mi tristeza, tu tristeza ya no tiene impacto en mí. Y este proceso se va atenuando también muchísimo más rápido. Quiere decir que estos cambios anatómicos y neuroquímicos también influyen en cómo interpreto yo mi propia emoción y cómo veo también la tristeza futura. Este proceso, a lo largo de la vida, está diciendo claramente que no solamente el violentado, tiene alteraciones, sino también en la interpretación que le estamos dando alrededor. Y este es uno de los datos característicos como responsables de la salud mental de muchas personas, no debemos dejar ir. Esta interpretación a veces de la emoción del otro debe estar más entendida y debe de estar todavía más en el análisis que vayamos haciendo de estas personas. Por lo tanto, hay que ser y tener un valor, y darle un valor muy importante a esa catarsis, a entender que se debe dar una recompensa a corto plazo, pero esto es muy importante, el castigo severo en estos cerebros no cambia, no impacta a largo plazo. Una persona violenta a la cual se le va a castigar, no modifica esto, al contrario, esa persona lo va a tener más rápido y va a tener más elementos para sentir y seguir perpetuando su conducta violenta. Lo que sí queda claro es que los castigos moderados y explicados, y una explicación del fenómeno, sí cambia este proceso. Si algo podemos hacer y algo que está involucrado y que este instituto del cual me enorgullezco pertenecer, es entender esto con más detalle y precisamente tener hoy mayor acercamiento y un mayor poder de estudio de lo que está haciendo la violencia en nuestra comunidad. Hoy tenemos más elementos para explicarlo y sin duda esto está atrás de muchos eventos y de muchos procesos que tarde o temprano le tiene que dar un mejor beneficio a los pacientes. Muchísimas gracias.